gracias por estar de nuevo en el canal. Os agradecería vuestras suscripciones, son gratis y me ayudáis mucho. Si os gusta el vídeo, darle a like, también muy agradecida por ello. Y dejad todos los mensajes que creáis oportunos dentro del debido respeto. El vídeo de hoy va sobre la noticia de la semana, el boom que saltó el miércoles en la revista Lecturas, que es la nueva paternidad de Bertín Osborne a los 69 años. Que nos ha sorprendido a todos, una porque no tiene una relación muy estable con esa chica y otra porque Bertín es un hombre que tiene actualmente 5 hijos, tuvo un sexto también que se murió muy pequeñito y, y bueno, y nos sorprendió por también la edad del padre, porque tanto se habló y tanto se criticó a Ana Obregón porque tenía un hijo con 68 años y ahora porque es un hombre con 69, pues se da por bien visto. Y tanta edad tiene uno como tiene el otro. La única diferencia, que sí, que Bertín, la madre del hijo de Bertín es muy joven, pero la edad de los progenitores, tanto de Ana como de Bertín, es muy similar. Bertín va a ser padre de nuevo por séptima vez, aunque en unas publicaciones se dice que es el sexto, no es el séptimo, ya que con Sandra Domecq tuvo 4 hijos, 2 con Fabiola, y este sería el séptimo. Lo que pasa que con la primera mujer, con Sandra Domecq, el hijo mayor murió muy pequeñito. La reacción de Bertín Osborne fue descomunal, fuera de lugar, muy machista para mi modo de ver, muy cruel para la madre de su hijo y también muy cruel para el futuro hijo de Bertín Osborne, porque ese niño el día de mañana va a ver esas declaraciones. Y decirle a un hijo que no es deseado es horrible para mi modo de ver. Esas palabras sobraban, Bertín. La trayectoria de Bertín en cuanto a mujeres ya se conoce. Es lo voy a decir con unas palabras que solemos usar mucho las mujeres, muy mujeriego. Le gustan muchísimo las mujeres y no le veo yo mucho cariño por ninguna. De hecho, él dice hace poco, le hizo un desprecio a su segunda mujer, a Fabiola Martínez, la cual incluso lloró en televisión, que fue la de que nunca estuvo enamorado. Es decir, estás con 20 años con un hombre y que te diga que nunca estuvo enamorado de ti, pues es muy duro. Y esta chica mm, no merece las palabras de Bertín Osborne. Pero sigo contando cómo fueron los hechos. Bertín Osborne le manda un mensaje a una periodista, a Beatriz Cortázar, y le dice claramente que no ha sido un niño deseado ni buscado. Y Beatriz Cortázar de estas palabras las tenía en un WhatsApp de Bertín y las dijo tal cual Bertín se las dijo. Y lo publicó, o sea, lo dijo en un programa de radio, el programa de Federico Jiménez Los Santos en Es Radio. Y aquí fue cuando se destapó un boom que en las redes sociales le dieron a Bertín Osborne hasta en el carnet de identidad. Y yo creo que Bertín Osborne, como ya dije, se pasó 3 pueblos. Se pasó 3 pueblos porque ninguna mujer merece que le digan eso. Ningún hijo merece que le digan eso. Es un desprecio claramente y un renegar de una relación que tuviste. Y eres un hombre adulto, con mucha edad ya,
Y aunque digas que vas a hacerte cargo de ese niño, no, lo económico es lo de menos, lo efectivo es lo de más. Y ese niño el día de mañana, esas declaraciones que están publicadas, las va a ver. ¿Y qué pensará ese niño? Y una mujer embarazada necesita paz, necesita amor, necesita tranquilidad. Y esta chica, que muchos dicen que fue a Bertín, yo no me lo creo, porque Bertín es un hombre adulto y un hombre experimentado, no me lo creo, es la disculpa. Y Bertín, esas palabras son hirientes para una mujer. Si estuviste con ella, Bertín, fue porque te dio la gana. Si no tomaste precauciones, es tu problema o el problema de los dos. ¿Quién de los dos o los dos no tomaron precauciones? Hay que asumir las consecuencias. Y si no es deseado, pues me extraña mucho porque en el momento era muy deseada la cosa. En fin, como mujer me siento mal y apoyo totalmente a esa mujer que está embarazada y pido tranquilidad y paz y amor para ella, porque no se merece todo eso. Ni ella ni ninguna mujer. Bertín sigue diciendo tonterías para mi modo de ver y patrañadas y va de macho ibérico y no me gusta. Y dice que su relación con Gabriela comenzó hace pocos meses. No lo había hecho públicamente, se le preguntó varias veces y decía que era una amiga, o sea, el desprecio ya estaba en puertas. Y para quedar bien, porque él es un gran señor, aparentemente, porque nada más que aparentemente, dice a Beatriz que es una chica estupenda, se lo dice a Beatriz Cortaza, hablando de Gabriela. Es una chica estupenda, cariñosa, simpática, trabajadora y honrada, pero no estoy enamorado. Me parece muy bien que no hay por qué estar enamorado y tener un hijo. Pero ahórrate las palabras, porque en este momento a esta chica le hacen daño. Si no estás enamorado, no pases la mano diciendo que es estupenda, cariñosa, como si lo dijeras a una gatita. No. Limítate a decir que pasó lo que pasó, como pasa en miles de parejas y punto. Y que los dos estéis contentos y felices. Sería maravilloso. Ya sé que dicen, es que no tenía por qué mentir. Claro, pero las verdades a veces duelen. Y si dices la verdad, díselo a ella en privado y díselo con otras palabras. Porque en privado no sale publicado, no queda publicado, no haces tanto daño, no se entera la gente. Bertín me da la sensación de que es un macho ibérico, típico machito español. Ojalá me equivoque, pero creo que no. Porque hay antecedentes de cómo actúa Bertín Osborne con las mujeres. Como la culpa también creo que es de las mujeres, porque el ir con un hombre guapo, el ir con un hombre rico y de buena familia, viste mucho, pero hay que ir con una buena persona, no con un hombre bueno, no con un hombre rico y un hombre guapo. Pero Bertín Osborne se sigue contradiciendo, porque por un lado aseguró hace unas semanas, en una de las entregas de tu casa, de su programa Mi casa es la tuya, con Carlos Herrera, cuando Carlos le dice si estaba deseando encontrar una muchacha, Bertín muy tajantemente dijo que no, que actualmente tenía una amiga, refiriéndose a Gabriela, porque Carlos no la nombró, pero lamentó. Es decir, tienes una amiga, y él le dijo, es una amiga mía, nada más. Mi vocación es tardía,
y mi vocación es ser soltero total, cosa que estaba en contradicción con con la relación que tenía con esta chica, porque parece ser que solo se veían los fines de semana, pero relación había, sí. Un poco de aquella manera, sí. ¿Y por qué niega una amiga con derecho? Pues puede que sí, pero no niegues la realidad y no digas lo que quieres estar soltero. Pues si quieres estar soltero no estás con ninguna muchacha. Es decir, Bertín Osborne un poco especial. Y él califica al embarazo de su chica como un accidente que pasan todos los días en una relación, aunque se tomen las medidas de protección necesarias. No, Bertín. Si se toman las medidas de protección necesarias, es muy difícil por ambas partes que pasen estas cosas. No es tan fácil como tú lo pones. Son casos que hay, claro que los hay, pero no son los más comunes. Lo más común es que si ponen precauciones que no pase nada. Y un accidente, llamarle a un embarazo de tu hijo un accidente. Venga ya, Bertín, venga ya. Claro, en uno de los programas de televisión está su exmujer, a la que también, bueno, trató de esa manera diciendo que nunca estuviera enamorado, que después intentó rectificar, pero lo dicho, dicho está. Y el daño a Fabiola también se lo hizo, como quien dio a entender que nunca la quisiera, cosa que me parece lamentable. Y esta chica trabaja en el programa de Y ahora son soles, y estando Sonsoles Onega haciéndole una entrevista a Fabiola, entró en directo Bertín Osborne, intentó disculparse diciendo que lo que quería decir no lo quería decir, que esas palabras tal, que venga y dale, que eran tonterías que decía la gente, que diga lo que diga, que él era una persona, que eran los dos responsables, que se iba a hacer cargo del niño, menos mal. Que fueron varios meses cojonudos, lo que si fueron varios meses cojonudos con esta chica, quiere decir que tenías una relación con ella, cosa que dices que solo era una amiga, que no viene relación. Es que, Bertín, te contradices totalmente. Vuelvo a decir que es una chica estupenda en el programa y ha pasado lo que pasa en multitud de ocasiones. Sí, sí, esto es muy habitual. Según él, sin precaución no es tan habitual. Tomando precauciones no pasa tan habitualmente. Sin tomar precauciones, claro que sí, por supuesto. Y él dice que se va a hacer cargo, que al niño no le va a faltar de nada, la madre tampoco. Es decir, vale, igual le falta lo más importante, ¿no? Ojalá no, que es el cariño de un padre. Y aunque ella lo tenga al niño o a la niña sola, el respeto hacia la madre de esa niña es lo primordial, Bertín. Y tú no lo estás teniendo respeto hacia esa chica, para mi modo de ver. Y de hecho las redes se te tiraron encima, porque esas palabras son una falta de respeto hacia la madre de tu futuro hijo. Em, y claro, como él se ve muy acorralado, porque claro, le dan por todas las partes, él en ese programa de televisión zanja la historia diciendo que va a ser una niña o un niño y, y que la noticia fue estupenda y que se queda ahí. No fue una noticia estupenda, Bertín, si no, no te rebotabas de la manera que te rebotaste. Yo no digo que no fuera un shock, igual que para ti, para la madre. Es que es el normal, no lo esperabais, no estaba previsto, pues muy bien, eso te lo compro. Lo que no te compro son las siguientes palabras, ¿sabes? Porque desde que está, asumes lo que hiciste y tratas con respeto tanto a la madre de tu hijo como a tu hijo. Y si tienes esas verdades que tanto proclama alguna periodista como Bea Cortaza, que quiere que es que Bertín fue sincero, la sinceridad en casa y la sinceridad
Con palabras cariñosas se pueden de ser sincero igual, no esas barbaridades que soltó por esa boca. Y respeto hacia la madre de tu hijo, respeto hacia tu hijo. Es que algunas periodistas, por ser amigas de Bertín, pues le hacen la ola. Y claro, es que fue sincero, no, sincero, pues tú, esa sinceridad te la quedas para ti, vea, que te diga la sinceridad esa contigo, pero no con la madre de su hijo en este momento. Y si tiene algo que decirlo, fuera de cámara, no una periodista. Eso es lo que pienso yo. Y la que cargó contra Bertín Osborne con toda la razón, creo yo, fue Mercedes Milá. Mercedes Milá ya está en la actualidad totalmente y a través de su Instagram pues reacciona ante las cosas que están pasando en la actualidad y ha reaccionado contra esto también y contra Bertín Osborne, por supuesto. Como mujer, pues también un poco indignada estaba, porque es que es normal. Yo también, a mí no me gustó nada lo que dijo ese señor. Y yo soy muy fan de Bertín Osborne, la verdad. Y me decepcionó como persona. Me decepcionó totalmente. Y aunque siempre en su vida transcurrida, que transcurrió su vida, ya hizo cosas que a mí no me gustaron, como fue cuando, pues también se separó justo cuando su mujer, la primera mujer, Sandra Domecq, está embarazada de su hija. Qué casualidad, ¿no? Lo que hace poco le dijo a Fabiola, que nunca estuviera enamorado de nadie, pues también muy bonito. Y ahora lo de esta chica, que fue un accidente, que no es su hijo deseado, como si fuera cualquier cosa. Bertín, estás fallando como persona y